Listo. Ya está. ¿Ya están grabando? Sí, ya. Muy buenas tardes a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a este foro virtual sobre gestión humana en empresas colombianas. Hoy tenemos este espacio diseñado para poder compartir las experiencias y los resultados de un proyecto de investigación que estamos haciendo varios investigadores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en colaboración con algunos asesores externos que vamos a presentar más adelante. Entonces sean todos bienvenidos a este foro. Tenemos la siguiente agenda para el día de hoy. Los primeros 10 minutos, vamos a tener el saludo de bienvenida, una presentación muy breve por parte del equipo organizador. Luego de estas palabras tendremos la conferencia por parte de nuestros expositores, el doctor Gregorio Calderón y el doctor Jorge Andrés Vivares. A continuación de este espacio tendremos un espacio interactivo con todos los asistentes. La interacción se dará mediante la herramienta tecnológica Mentimeter y en la solución a algunas de las preguntas de los asistentes. Este espacio estará coordinado por la ingeniera Catalina Ospina, también docente de la UNAD, que hoy gentilmente nos acompaña y nos va a apoyar en este tema. Y luego del espacio interactivo tendremos el registro de la asistencia y las palabras del cierre. Ok, entonces continuando con la agenda, voy a dar una breve presentación del equipo organizador. Somos un equipo de investigadores de la Universidad UNAD, compuestos por los profesores René Alejandro Jiménez Vergel, quien les habla, docente de la UNAD en el programa de Ingeniería Industrial desde hace 7 años y el curso de Productividad Humana y parte del equipo de investigador. Tenemos también al profesor José María Jiménez Nive, que está en la seccional de Barranquilla, en el Caribe. También es docente de la UNAD y también es del programa de Ingeniería Industrial. Y el profesor Jorge Andrés Vivares, el otro componente de este equipo de investigadores, que hoy también dará una presentación respecto de los resultados, las observaciones y los hallazgos que hemos encontrado, hemos tenido en este proceso de investigación. Nos acompaña por parte de la Universidad de Manizales el doctor Gregorio Calderón Hernández, quien ha sido nuestro asesor externo, nos ha acompañado desde el inicio del proyecto y con quien estamos muy agradecidos y muy contentos de tenerlo hoy con nosotros. Él será uno de nuestros conferencistas de esta tarde. Entonces, vamos a disfrutar de su experiencia y de sus recomendaciones, de sus palabras en este foro. Pues como todos sabemos, hemos titulado este foro Gestión Humana en las Empresas Colombianas. Contaremos con la presentación del doctor Gregorio Calderón Hernández, que es doctor en Administración y Dirección de Empresas, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Manizales y director del doctorado en Administración. Es asesor y consultor empresarial en temas de estrategia, gestión humana, cambio y cultura. Fue directivo en organizaciones como el SENA y el DANE. Ha sido profesor invitado en múltiples universidades de Colombia y del exterior. Y desde 2017 es investigador emérito de MinCiencias Colombia. Ha publicado más de 100 documentos en revistas científicas como el Journal of Intellectual Capital, Human Resource Development
Quarterly International Journal of Innovation Management, entre otras publicaciones. Y por otro lado tenemos al doctor Jorge Andrés Vivares Vergara, que también es ingeniero industrial, magíster y doctor en ingeniería industrial y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor investigador de la UNAD. También tiene experiencia profesional en empresas, experiencia académica en universidades nacionales e internacionales. Y su trabajo en el área de la gestión humana y estrategias de operación le ha permitido publicar varios libros, capítulos de libros y artículos científicos en revistas como International Journal of Operation and Production Management, Journal of Manufacturing Technology Management e Innovar Journal, entre otras. Y también ha realizado proyectos de investigación y en acción con algunas empresas. Entonces, bienvenidos, profesores, doctores, a este foro. Queremos hacer una nota adicional, un reconocimiento que ha recibido el doctor Gregorio en los pasados días, de acuerdo con el ranking de la AD Scientific Index para el año 2022, el doctor Gregorio Calderón fue catalogado como el mejor de Colombia y el séptimo en Latinoamérica en el campo de la gestión estratégica. Entonces, pues contamos hoy con su maravillosa presencia y vamos a dar inicio ya entonces al doctor Jorge Andrés para iniciar ya con la exposición. Muchas gracias, René. Tienes apagado el micrófono, Jorge. No se le escucha, doctor Jorge. Tienen razón, tenía apagado el micrófono. Ya están viendo mi presentación y me están escuchando. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta parte de la conferencia que se titula Gestión Humana en Empresas Colombianas. Vamos a tener un derrotero que es hablar un poco del contexto de la investigación, porque vamos a hablar, sí, un poco desde lo conceptual, pero también con base en lo que está pasando en las empresas colombianas. Entonces, es un poquito el contexto de la investigación. Luego vamos a hablar conceptos clave en gestión humana, que allí va a estar el profe Gregorio doctor Gregorio como gran experto en el tema, alto recorrido y como decíamos ahora, pues recientemente rankeado como el mejor de Colombia en estos temas. Además, hablaremos después de algunos hallazgos de las empresas colombianas, a ver cómo estos conceptos están siendo aplicados en las empresas colombianas y unas conclusiones para cerrar de nuestra parte. Entonces, empecemos con el contexto de la investigación. Y es que nos ha movido durante este tiempo que hemos estado trabajando en estos temas, resolver dos preguntas. Lo primero es qué tanto la función de talento humano, de gestión humana de las organizaciones, logra un rol estratégico. ¿Qué tanto logra ese rol o qué tanto se queda un poco más en los aspectos administrativos básicos, tal vez operativos? Y otra pregunta es, ¿cuál es el nivel de desarrollo de las prácticas funcionales de talento humano en las organizaciones colombianas? Entonces vamos a tratar de dar respuesta también a esas preguntas el día de hoy. Y en el espacio de interacción con ustedes, pues también queremos que ustedes nos cuenten un poco para que sea realmente un foro. ¿Qué pasa en sus empresas, en sus organizaciones? ¿Cuál es su percepción? Y bueno, esto lo tenemos preparado para después de la conferencia. Miramos que lo que vamos a hablar hoy se fundamenta en un estudio en el que hemos alcanzado a recolectar información de 465 empresas ubicadas en 27 departamentos del país. Y aquí hay que hacer una mención y también un agradecimiento a los estudiantes y profesores del curso Productividad Humana en la UNAD. La UNAD tiene la particularidad de que sus cursos son a nivel nacional. Entonces, en un solo curso, como es modalidad virtual, convergen estudiantes de muchos rincones de Colombia. Y articulándonos con ellos como investigadores, hemos provisto a los estudiantes de unos instrumentos de investigación, de unas herramientas para que cada uno analice una empresa y en el marco del curso contraste la teoría con la realidad de esa empresa. Mientras que nosotros como investigadores lo que vamos haciendo es acumular datos de empresas, ya hechos números, para mirar tendencias, mirar patrones ya en un conjunto de empresas. Es decir, ya nosotros no nos centramos en mirar una empresa, solo es el estudiante
sino que nos centramos en mirar qué pasa en el agregado de empresas. Entonces, muy bien, mencionar acá pues que también ha habido esta articulación muy importante para poder hacer este trabajo de campo y poder venir a decirles a ustedes algunas cosas pues con un sustento ya también desde lo práctico. Profe Gregorio, habíamos quedado que 4 minutos para esta introducción, yo 3:30, así que le doy la palabra para que nos exponga los temas y conceptos claves en gestión humana y de tal forma que el auditorio pues también pueda partir de una base conceptual sólida para entender. Sí, Jorge, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los profes de la UNAD, pero también a las personas que se han podido conectar a esta charla, a este foro. Muchas gracias a ustedes por la invitación también a participar en esta parte. Creo que es imposible entender unos datos si no entiende uno en dónde está parado teóricamente. Y por eso hemos considerado muy importante, así sea muy breve, determinar, establecer, proponer desde dónde estamos parados. Son unos conceptos claves de gestión humana. Sigue. Entonces, lo primero que yo quisiera es, bueno, ¿qué entendemos por gestión humana? ¿Cierto? Gestión humana es un campo de conocimiento y adicionalmente es un campo de práctica. Desde la academia se viene trabajando hace 150 años, con fuerza en los últimos 50 años, y desde la práctica yo creo que desde que existe la humanidad ha habido algo de gestión de lo humano en la historia de nosotros como seres. Es un campo de conocimiento que ocupa fundamentalmente de la dirección y el desarrollo de las personas en las organizaciones. En ese sentido tiene que velar por dos áreas, dos campos grandes. Uno, las prácticas funcionales, que es lo que tradicionalmente hemos llamado administración de personal, o sea, todo lo que tiene que ver con provisión de personal, con formación, con compensación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y en especial en los últimos años, de su alineación estratégica con el desempeño organizacional y con el logro de objetivos estratégicos. Básicamente tiene que ver también con la construcción de tejido social y de relacionamiento interno, en general capital intelectual, pero con mucha fuerza en estos dos elementos del capital social y del relacionamiento. ¿Seguimos, Jorge? Una mirada muy rápida en los últimos 150 años. Creo que la gestión humana tomó mucha fuerza con la revolución industrial, pero con los efectos, digamos, de 50, 60 años después de la revolución industrial. En ese sentido, yo pensaría que la gestión humana comienza para obreros, ¿cierto? Y se comenzó dando precisamente alrededor de los talleres. Si uno pudiera desplazarse a esa época, ¿con qué se encontraría? Con que pasamos de talleres eminentemente artesanales a talleres de producción de 5.000, 8.000, hasta 10.000 trabajadores con un problema muy grande. Desorden de las plantas, falta de organización del trabajo, problemas de administración de personal que llamaríamos, o que vamos a llamar 30, 40 años después. Por lo tanto, el problema gravísimo del momento se llamaba comportamiento del taller. Posteriormente, ya en los albores del siglo XX, 1900, 1930, un muy reconocido investigador que es Federico Taylor. Taylor se planteó, dice, mire, nos pusimos a pelear con el trabajador y el problema no es el trabajador, el problema es el trabajo. Debemos hacer un estudio científico del trabajo. Y él lo llamó, o de ahí salió la idea de administración de personal con los componentes básicos que conocemos hasta hoy, ¿cierto? Y lo que en general él proponía era hagamos una división del trabajo y hagamos una división técnica y una división social del trabajo. La división técnica era fundamentalmente la división en partes del trabajo y la asignación de esas partes a diferentes trabajadores. Mientras que la división social lo que planteaba en esencia es, habrá unos que diseñan el trabajo, otros que lo ejecutan. De manera un poco grosera diríamos, unos que piensan y otros que hacen. El problema del momento era incremento de productividad. Hacia finales de eso pegó muchísimo, el planteamiento taylorista pegó muchísimo y tuvo un efecto grandísimo en la productividad.
Pero a finales ya del periodo, por ahí 1924 más o menos, surgió una inquietud, y es que la gente había perdido esa productividad que inicialmente se había desarrollado por rutinizaciones, por desgastes. Entonces invitaron a unos psicólogos a que hicieran un trabajo a ver cómo mejoraban las condiciones que eran eminentemente de medio ambiente, fundamentalmente, de fatiga, por descansos, pues por manejo de descansos y salariales. Mayo, ¿con qué se encuentra en ese estudio? Cuando se encuentra con que el problema es que esos no eran los determinantes de la motivación en el trabajo. Y él dice, hay factores motivacionales y hay factores que no son motivacionales. Pero además con la gran crisis del 29, se dijo, no, definitivamente tiene que haber la intervención de un tercero. ¿Quién era el primero y el segundo? El primero era el empresario que ofrecía las condiciones y el segundo eran los trabajadores. El tercero que aparece es el Estado. Entonces ya aparece una relación tripartita en donde el trabajador es representado por el sindicato, el empresario se representa a sí mismo y el Estado se representa a través de los gobiernos. Aquí, durante ese periodo, ya se comenzó a hablar de relaciones industriales y comienza a incidir mucho en lo sociológico y lo psicológico. Ahí hay todo un curso para uno hablar todo el tiempo que uno quiera alrededor de estos desarrollos de ese periodo. Estamos hablando ya de más o menos de los 30 a los 60. En esencia, ¿qué se decía? Qué bueno lograr poner todo el servicio de la capacidad humana al servicio del trabajo. Con la crisis de la Segunda Guerra Mundial y con la postcrisis, se dan unos desarrollos en general en la gestión, pero con mucha fuerza en la parte humana. En la gestión aparece que la situación que se ha manejado siempre por la vía de las estructuras y las funciones, dicen, bueno, eso no basta, necesitamos estrategia. Y por lo tanto, bueno, y aparecen entonces los recursos, los físicos, los financieros, los tecnológicos, y para no quedarnos atrás, entonces nosotros ya lo llamamos recursos humanos, ¿cierto? Nuestro departamento se llamó recursos humanos. Y la esencia misma estaba en ¿qué? En cumplir objetivos estratégicos. Pero con el desarrollo posterior, sobre todo de la denominada sociedad del conocimiento, que comienza a valorar significativamente los intangibles, en general los intangibles, pero sobre todo los intangibles de mucho peso, el conocimiento y el talento. Por lo tanto, en el último periodo, ya de los 1990 hacia 2020 más o menos, ya se comienza a hablar entonces de nuestro departamento como gestión del talento, y nuestro reto es trabajarle entonces a las capacidades organizacionales. Ya no basta con solucionar los problemas estratégicos, son los problemas críticos de la organización los que tiene que trabajar la parte de la gestión humana. ¿Seguimos, Jorge? Y se plantea entonces que no basta con tener un modelo de buenas prácticas, sino que hay que integrarlo a un sistema general de gestión humana. Ese sistema general tiene una plataforma externa. ¿Cuál es la filosofía empresarial? La visión. ¿Cuál es la visión que tiene el empresario del negocio, que tiene el empresario de la persona, que tiene el empresario del trabajo? Y, por lo tanto, ¿qué cultura es la que se promueve en esa organización? Y está muy ligado a otro elemento de esa estrategia, de esa plataforma, que es la estrategia corporativa, y la cuarta, que es la estrategia tecnológica, la plataforma tecnológica. Y ya al interior dice, bueno, no basta con buenas prácticas, necesita con muy buenas políticas, y nos comienza a definir entonces que el primer gestor de talento humano no es el jefe de recursos humanos, es el presidente de la compañía, y son los jefes inmediatos. Y aparecen dos elementos que cogen mucha fuerza en los últimos años, que es la construcción de tejido social y la medición de gestión humana en función del negocio. ¿Seguimos, Jorge? Y nos dice, bueno, entonces estratégicamente, ¿cuál es nuestro papel? Atraer y desarrollar y retener talentos, porque el talento es un recurso escaso. Creación de ambiente y cultura adecuada, formación de líderes. Mire cómo gira
nuestro foco que estaba centrado en el operario hace 150 años, hoy está centrado en los jefes. Formar líderes para que los líderes sean capaces de apoyar a los trabajadores en toda su esencia. Articulación persona-organización, la relación ya mundo-trabajo, vida-trabajo. El alineamiento estratégico y la articulación con todas las áreas de la organización como soporte de gestión humana. ¿Seguimos? Eso nos llevó entonces a un modelo teórico que nos va a explicar Jorge. Vale, muchas gracias, profe Gregorio, por esa sucinta pero sustanciosa y muy profunda explicación. Entonces, pues hay un conjunto de variables, sí, hay un conjunto de variables complejas, numerosas, que intervienen en la gestión humana. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Vamos a centrarnos en unas que consideramos esenciales, y son ellas el desarrollo de la función de gestión humana como tal. De un lado, ¿cuál es el estatus que ya ha venido alcanzando en Colombia en términos de roles que tiene y aportes que hace? Pero también, por otro lado, ¿cómo ha sido ese soporte estratégico a otras funciones? Porque, bien ya lo decía el profesor Gregorio, hay finalmente un conjunto de líderes en la organización, y esos líderes en finanzas, en producción, en mercadeo, etcétera, etcétera, son los que también hacen un componente importante de gestión humana. Entonces ellos, pues, frecuentemente no son especialistas en gestión humana, sino los del departamento de gestión humana, y por eso se espera que gestión humana sea un soporte estratégico, lo que llamaría Ulrich, sea un socio estratégico de los diversos subsistemas. Entonces vamos a mirar qué tanto eso pasa o no pasa en Colombia, y también un poco desde del desarrollo de las prácticas funcionales de gestión humana, selección, vinculación, formación, evaluación del desempeño, carrera y desarrollo, remuneración, seguridad en el trabajo. Son aquellas prácticas sin las cuales uno podría decir, si no hay un mínimo de esto en las empresas, no hay gestión humana, porque son las prácticas funcionales. Y también, de otro lado, vamos a hacer un enlace con el desempeño organizacional, porque finalmente todo esto podría quedarse en una novela, digámoslo así, muy romántica, pero también interesa que haya un desempeño empresarial y que de alguna manera, como ya también lo decía el profesor Gregorio, haya una alineación de los intereses de los individuos con el de la organización. Entonces, para eso es muy importante mirar el desempeño empresarial en términos de rentabilidad, de lealtad de clientes, de comportamiento de las ventas y otras cuestiones. Muy bien. Profe Gregorio, te devuelvo la palabra para que hablemos esta primera parte de hallazgos, como nos hemos distribuido. Listo. ¿Qué encontramos en las empresas? Y lo voy a tratar de dividir. Lo que vimos primero frente a la función y después frente a las prácticas. Frente a la función encontramos una cosa muy interesante. Es que nosotros hemos hecho estudios en el 2004, 2010 y ahora en el 2021-22. Hemos hecho estudios comparativos de cómo ha evolucionado la función y las prácticas. La fotografía de hoy que nos muestra que ha mejorado significativamente el desarrollo de la función de la gestión humana en Colombia. El promedio que nos da en el cálculo que nos hace Jorge, en el modelo nos da un desarrollo global de 80%, es decir, de 100 puntos posibles, los calificamos o los calificaron los gerentes en un 80%. Miren ustedes una cosa interesante. Por debajo del 80%, por encima del 80%, solamente está el rol protagónico en el desarrollo de la empresa. Y está un poco reconocido que está aportando la función a las presiones del entorno y a la participación activa interna de las decisiones estratégicas, pero que todavía le falta trabajar los desafíos del cambio tecnológico y los retos de globalización. Ojo, no es que no se esté haciendo, es que todavía está en deuda un poco la gestión humana en esa parte. En la parte de soporte estratégico ya no es tan alto. De 80 ya nos bajamos a un promedio global de 76%. Y miren ustedes que por encima del 76 hay varias, entre otras, el soporte a administración de operaciones y el soporte que se da, que es la más alta, a logística, a estrategia y a costos y finanzas.
pero por debajo hay dos muy marcadas: investigación y desarrollo y mercadeo. Lo de investigación y desarrollo es comprensible. Bueno, hay que entender que la gestión humana nació en taller, por lo tanto, administración de operaciones, logística, por naturaleza ha sido donde más se ha desarrollado, ¿cierto? Pero investigación y desarrollo son áreas que, por lo menos en Colombia, llevan muy poco en la mayoría de las empresas, y las empresas pequeñas no tienen investigación y desarrollo, son las medianas y las grandes. Y es donde, obviamente, todavía hay menos soporte estratégico por parte de gestión humana. Pero en las que las hay es muy importante porque está soportando la innovación fundamentalmente, que la innovación es muy humana. O sea, uno siempre ha mirado desde lo tecnológico y resulta que tiene mucho que ver con el soporte humano. En donde resulta un poco más incomprensible es el mercadeo, porque el mercado lo hacen seres humanos, pero allí creo que nos falta todavía un trabajo serio por parte de nuestras organizaciones y por parte de la literatura de ver cómo se soporta estratégicamente las áreas de marketing. ¿Seguimos? Ya mirada a nivel de prácticas funcionales, el global se encuentra en un 78% y por encima de ese promedio solamente está formación. La práctica de formación, yo siempre he dicho, es la mejor desarrollada en Colombia. O sea, las empresas han entendido que la formación es una práctica estratégica fundamental para el desarrollo, no solamente de la persona, sino también de la empresa. Para la competitividad es fundamental. Pero vean ustedes dos críticas: carrera y desarrollo de las personas. El tema de carrera tiene una razón de ser, y es que cuando se perdió el concepto de estabilidad empresarial, obviamente ya la inversión que se hace en la gente para que haga carrera empresarial es muy poca, y además el trabajador, sobre todo millennials, centennials, ya no están pensando en carreras empresariales, están pensando en carreras profesionales. Entonces, ya me aportó aquí en 1 o 2 años, entonces me voy para otra empresa, así me voy rotando por empresas. Por lo tanto, los planes de carrera son relativamente, han sido descuidados, diría yo, a nivel de las empresas. Y la parte de remuneración tiene una característica específica en Colombia: ha sido fundamentalmente instrumental operativa, nómina, bonificación y algunas cosas, pero realmente no se ha manejado estratégicamente el tema de remuneración. ¿Seguimos? Hicimos un ejercicio con el equipo que es un análisis de clúster. En el análisis de clúster logramos identificar 3 clústeres. El grupo de empresas 3, que es el más desarrollado, cubre el 49%, el 47% de las empresas. Quiere decir esto que el 53% aproximadamente de las empresas está en un nivel medio-bajo de desarrollo. Y si ustedes miran allí, por ejemplo, miremos en el clúster 1, que es el más bajo, simplemente como comparación, mire, el tema de carrera es bajísimo, ¿cierto? Mire que en los clústeres de menor desarrollo, el tema de formación, que los otros es de lo mejor, este está bajito, está apenas por el 50%, mientras que los otros clústeres están por el 80-90%. En lo que sí es cierto es que todos coinciden que seguridad y salud es el tema más desarrollado, al que más la atención le ha prestado a gestión humana. Pero esto puede tener una explicación también, y es que el levantamiento de la información se hizo en periodos de pandemia. Entonces, en periodo de pandemia le dieron mucha fuerza, le dieron mucho peso al problema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, creo que eso también explicaría un desarrollo ahorita que dentro de unos años que hagamos el otro estudio comparativo, seguramente nos va a decir si eso continuó creciendo o si se estabilizó allí en un momento dado. Dale, Jorge. Bueno, entonces, hablemos de también unas diferencias por tamaño y tipo de empresa. Como investigadores miramos algunos resultados y podríamos decir, a simple vista obtengo puntuaciones diferentes, pero a través de técnicas como la prueba H de Kruskal-Wallis o la prueba Weidman-Whitney, verificamos a ver si hay algunas variables que realmente son tienen diferencias significativas estadísticamente hablando, o se pueden considerar homogéneas, es decir, que no haya unas diferencias allí. Y en ese sentido encontramos diferencias por tamaño de empresa,
en el nivel de desarrollo, tanto en el nivel de desarrollo de la función como en las prácticas. Ya vamos a profundizar un poquito más en esto. Y por tipo de empresa, siendo que aquí tipo de empresa es familiar o no familiar, por algunas características importantes, hemos visto que vale la pena estudiar este tipo de empresas con esta discriminación. Allí no encontramos diferencias, solo encontramos diferencias en una de las prácticas. De todas estas variables que vimos ahora, solo encontramos diferencias en una de las prácticas. Miremos entonces que esas diferencias, ¿dónde están? Es que la gestión humana, como función, es significativamente más valorada en las empresas medianas y grandes que en las micro y las pequeñas, evidentemente, según esos puntajes que hemos obtenido allí, y hay unas diferencias significativas estadísticamente hablando. En general, las prácticas se encuentran significativamente más desarrolladas igualmente también en las empresas medianas y grandes que en las pequeñas y micro, excepto en remuneración. Por ahí encontramos pues unos puntajes que son más bien homogéneos. Mientras que hablemos de que hay unas micro que tienen, que en relación con las pequeñas, encontramos pues que eran puntajes homogéneos relacionados con evaluación, la práctica de carrera y desarrollo. Ya no solamente la carrera se ve en términos de ascender, sino también en qué manera al pasar por la empresa un profesional se desarrolla y también hace parte como de su carrera profesional. Es decir, sí, esto ya no es un tema solamente de jerarquía de ascender, y remuneración. Allí vimos esta homogeneidad. No existen diferencias en el desarrollo de ninguna práctica entre medianas y grandes. Realmente aquí hemos visto que las medianas han estado teniendo un dinamismo muy interesante, y por más que en algunas ocasiones encontramos que los puntajes son diferentes entre ellas, pues estadísticamente se puede decir que son homogéneos realmente, por el tema de la variabilidad y estas cosas. Mientras que las empresas familiares se diferenciaron de las no familiares solamente en la práctica de vinculación de personal. Paradójicamente allí, y en el resto de las prácticas no encontramos así como esas diferenciales en el nivel de desarrollo entre uno y otro tipo de empresas. Muy bien, aquí algo importante, que lo decíamos, y es que pues hay que hacer, yo lo llamo a esto lo que es como investigadores en parte de nuestro compuesto de una vacuna. ¿Cierto? Cuando hacemos una vacuna ahora en tiempos de pandemia, ¿qué queremos? Pues, digamos, conservar un estado de salud bueno, ¿cierto? Conservarlo, cuidarlo. Y pues acá lo que tenemos es un compuesto con unos elementos que hemos estudiado hasta acá, que hemos explicado hasta acá, en el cual el último es el desempeño. El desempeño lo miramos en términos de rentabilidad, lo miramos en términos de lealtad de clientes, en términos también de liquidez, flujo de caja, porque yo a veces puedo tener rentabilidad, pero en el papel el flujo de caja no da, y otras variables que nos revelan o que nos reflejan un desempeño global de la empresa. Entonces, ¿qué encontramos aquí, como digamos en este compuesto de vacunas? Que para llegar a este desempeño, las prácticas funcionales están explicando en un 39.3% ese desempeño. Es decir, y la relación es positiva y significativa, es decir, a medida que yo desarrollo mejor esas prácticas, puedo esperar también un mejoramiento en el desempeño global de la empresa. Pero eso no es también gratuito. Después de hacer varios análisis relacionales, vimos pues que este compuesto de nuestra vacuna se antecede por el estatus de la gestión humana y del soporte estratégico, que conjuntamente explican un 53.5% de la variabilidad del comportamiento de las prácticas. Es decir, que debemos, para que estas prácticas tengan realmente un efecto en el desempeño, previamente haberle dado un estatus estratégico a la gestión humana, no el estatus operativo que a veces adquieren algunas empresas, y un tema de soporte estratégico de cómo gestión humana se hace un socio que habla el lenguaje de los negocios, que es capaz de interlocutar en términos de producción con el líder de producción de una empresa, o con el de mercadeo, interlocutar en términos comerciales, o interlocutar con el jefe o el gerente financiero o la área financiera, y asimismo ayudar a dar solución a estas problemáticas que se relacionan con la gestión humana en todos estos subsistemas. Porque recordemos entonces que esa es una de las funciones que hemos estudiado acá, qué tanto esa gestión humana ha logrado salir de su oficina y qué tanto realmente se ha convertido en un socio estratégico para todos estos líderes, gerentes de línea que hay por allí, que frecuentemente pues no tienen esa especialidad en gestión humana, y es cómo yo aprovecho ese talento humano
para poner al servicio de la organización, conseguir resultados, pero también en sentido inverso, cómo hago para alinear los intereses y objetivos de las personas con la organización. Entonces, claro, nuestra vacuna, digamos, lo que tiene más elementos por cuestiones de alcance en este foro, mostramos lo que es una parte y cómo lo trabajamos con un análisis de ecuaciones estructurales bajo los métodos PLS y Bootstrapping, que básicamente, pues, cuando estábamos preparando estas diapositivas con el profe Gregorio discutíamos, bueno, tal vez seamos menos académicos. Si nos ponemos a mostrar ecuaciones acá, de repente no logramos el efecto, y lo que queremos mostrar es en síntesis unas ideas muy sencillas, y es cómo este sistema de relaciones, cómo yo dando un mejor estatus a la gestión humana en función de los términos que veíamos ahora, de su rol, de qué tanto participa o no en la toma de decisiones estratégicas, y también desde el soporte estratégico, cómo esto ayuda a que las prácticas de gestión humana sean más potentes, tengan mejores resultados, pero a su vez cuando esto se da, el desempeño se ve impactado. Decimos acá que un alto porcentaje, 39.3%, aunque a algunos les puede parecer bajo, realmente es alto. ¿Por qué? Porque es que el desempeño de la empresa depende de muchas otras cosas. Depende de que se hagan ventas, por ejemplo, depende de que la producción de bienes o servicios pues se haga bien, el tema operacional. Entonces, pues realmente en este tipo de investigaciones, cuando alcanzamos un porcentaje así de estas características, podríamos decir que es alto, porque aquí solo estamos viendo una parte de lo que es la organización, que es lo relacionado con la gestión humana. Y bueno, muy bien, entonces ya con eso damos unas conclusiones, para lo cual devuelvo a la palabra al profe Gregorio. Llevamos, profe Gregorio, habíamos dicho que 50 minutos, pues llevamos 29, creo que vamos bien de tiempo y nos va a quedar más tiempo para interactuar con los participantes. Perfecto. Si ustedes miran la cifra que nos acaba de dar Jorge, pensar que un componente, una variable, así sea potente como la variable de gestión humana, es solamente una, como él decía, entre múltiples variables que están incidiendo sobre el desempeño. Esto lo que nos da como primera conclusión es que la gestión humana es una función altamente estratégica para el desarrollo de las empresas. Y yo siento que esto en la literatura apenas se comienza a hablar desde los años 60, más o menos 70, hacia acá, donde se comienza a hablar ya de la visión estratégica por parte de las organizaciones. Y en el caso colombiano, eso ha sido muy reciente. Yo diría que en la posapertura, cuando se quebraron tantas empresas por problemas de diverso orden, uno de los problemas que reaccionó rápidamente fue todo lo que tiene que ver con formación, con capacitación, con sistemas de compensación que todavía no ha evolucionado lo suficiente, pero siento que allí se le da un buen reconocimiento a la función como elemento estratégico para la organización. Esto obviamente pesa más en los clústeres que planteamos allí, sobre todo en el clúster 3, que es el más alto, es clarísima la función estratégica. En Colombia, tanto el nivel de desarrollo de la función y su práctica, las cifras no lo muestran, han venido mejorando, pero todavía pensamos que hay mucho por hacer en la construcción de un tejido empresarial mucho más compacto, mucho más fuerte, mucho más significativo para la organización. No estamos desconociendo lo que se haya logrado y se haya hecho, pero dado los buenos resultados que se han obtenido, creo que las empresas deben ser conscientes de que allí todavía tienen mucho por hacer y que lo pueden hacer y que le es significativo. O sea, ya la gestión humana no puede mirarse como una actividad eminentemente administrativa o operativa para pagar una nómina o para hacer unas fiestas de fin de año, o para contratar una o dos personas o despedir una o dos personas al año, sino que tienen que pensar en función de los problemas críticos. O sea, si yo estoy pensando en innovación, debo pensar una selección en función de innovación, una compensación en función de innovación, una capacitación en función de innovación, un trabajo en equipo en función de innovación. O sea, y pongo como ejemplo innovación, pero puede poner cultura, o puede poner productividad, o puede poner cualquiera de las 10 o 15 variables críticas de orden estratégico en la empresa, y gestión humana tiene mucho por decir y por hacer allí. En lo que las cifras nos muestran,
hay dos aspectos en que como función debe fortalecer más, es en todos los retos del cambio tecnológico y el tema de la globalización de las empresas, que en el mundo en general, la literatura, sobre todo de países desarrollados, vemos que está haciendo unos grandes y significativos aportes. Específicamente, yo siento que la gestión humana está en deuda en soporte estratégico en I+D y en mercadeo. Yo diría que en la mayoría, porque el porcentaje baja mucho de 80 a 76% en la misma función. O sea, allí yo creo que todavía tiene mucho por hacer. En las prácticas, aunque se ha mejorado mucho, creo que la práctica de carrera y sobre todo la de desarrollo humano, esa práctica de desarrollo humano o las prácticas, porque seguramente uno habla de una práctica, pero esa práctica engloba muchas cosas, creo que toda está en deuda en la parte de desarrollo humano y en la consideración de la remuneración como una práctica eminentemente estratégica y no como una práctica operativa simplemente de definir un salario que muchas veces se trabaja con el salario mínimo y con algunos incrementos dependiendo de ciertos otros desarrollos de la función, de la tarea o del cargo, pero que no se hacen los estudios de mercado laboral que implicaría para poder atraer y retener talentos, por ejemplo, o no se hace para el manejo asociándolo a la productividad y a la eficiencia en el trabajo. Yo creo que, y lo curioso es que ese tema de remuneración no lo vimos diferenciado significativamente en los tres clústeres. O sea, allí no hay una diferencia muy grande entre la pequeña, la mediana, la gran empresa, porque creo que en general para la mayoría es lo mismo, ¿cierto? No por alto, sino por bajo. O sea, no se ha desarrollado lo suficientemente allí ese trabajo. Mientras que, por ejemplo, en capacitación, en formación, sí hay una diferencia significativa que marca diferencia entre clúster, y es que las empresas grandes y medianas han entendido mucho mejor el papel de la formación como recurso estratégico para la empresa, mientras que las otras no es que no se haga, sino que no está respondiendo a ese reto estratégico. Quisimos, pues, hay muchísimas cosas para decir, pero quisimos seleccionar estas 5, digamos, conclusiones para hablar. Después hablaremos en un tema muy específico seguramente sobre el tema de cultura y el tema de innovación, que estamos trabajando sobre también algunos productos académicos alrededor de esos temas. Bueno, profe Gregorio, muchas gracias por las conclusiones, a todos gracias por su atención. Realmente sintetizamos aquí una cantidad de temas que realmente dan para hablar mucho, pero es con el objetivo también de dar algo sintético, tratando de ser contundentes, para que en esta siguiente franja que sigue es donde vamos a interactuar para que sea un foro. Y entonces, profesor René, que es el moderador, hasta acá llega nuestra presentación. Sigue usted con el orden del día. Muchas gracias pues a todos por atender esta conferencia. Vayan preparando sus preguntas porque sobre el final habrá pues sesión de preguntas. Gracias. Dejo de compartir pantalla, profe René, para que usted nos continúe guiando. Muchas gracias, profesor Jorge, profesor Gregorio, por su participación, por su intervención interesante. Y ahora pues vamos a darle el espacio a la ingeniera Catalina Ospina, que nos ha preparado una herramienta para poder interactuar entre nosotros, y le voy de paso a ella. Entonces, ingeniera Catalina, ya tiene autorización para que pueda compartir. Sí, muchas gracias, ingeniero René, muchas gracias, doctor Jorge, doctor Gregorio, por su importante participación. Y ahora vamos a invitar a la audiencia a tener un pequeño espacio de participación. Para ello, en el chat les acabo de compartir un enlace que es www.menti.com. Entonces yo los invito a que por favor ingresen a través de ese enlace y ahí les van a solicitar un código que es el que también les envié en la parte de abajo. Entonces les voy a dar un minutico para que por favor ingresen.
Catalina, una pregunta. ¿Va a haber intervención directa? Porque veo una mano levantada, la de José Miguel Preciado. No sé cómo se va a manejar esa parte, discúlpeme la pregunta. Yo les voy a compartir pantalla, doctor Gregorio, y entonces a partir de ahí va a ser la interacción. Como no puedo tener pues como la vista de las dos pantallas mientras estoy compartiendo pantalla, entonces las preguntas las pueden hacer a través del chat y el ingeniero René de pronto nos puede apoyar con eso, o yo también les puedo apoyar. Sí, así es. Más adelante les vamos, después de contestar una de las preguntas, vamos a dar espacio a los que levantan la mano o a los que participan en el chat. Listo. A mí me gustaría saber si ya están viendo mi pantalla y si los participantes ya lograron ingresar a la aplicación. Sí, la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, la primera pregunta, los que ya ingresaron a la aplicación van a poder revisar la pregunta número 1, ¿cómo es la gestión humana en su organización? Entonces, si ustedes ingresaron desde su computador o desde su celular, van a encontrar 5 casillitas. ¿Qué quiere decir? Que tiene 5 opciones de posible respuesta que usted puede organizar, porque por lo menos, de acuerdo a lo que nos explicaba el doctor Jorge y el doctor Gregorio, hay muchas situaciones de la gestión humana, entonces uno puede decir, bueno, de pronto es muy buena en tal aspecto, pero se le puede mejorar tal otro aspecto, ¿cierto? Entonces, todas esas consideraciones las podemos colocar en estos espacios. Entonces, pueden ser palabras compuestas o palabras individuales. Entonces, la invitación es a que por favor participen. Ya un usuario, ya un participante nos da unas respuestas. Entonces, la idea es poder tener varias respuestas con el fin de poder socializarlas. Muy bien, ahí vemos que empiezan a ingresar más palabras. Excelente. Bien, sí, complementando lo que preguntaba el profe Gregorio, mientras que las personas responden, esta primera pregunta es para tratar de responderla muy concreta. Una pregunta de nosotros hacia ustedes, que la responden en una palabra, 2 palabras, pues tiene un máximo de caracteres poco. Y fíjense que a medida que ustedes van respondiendo, en la pantalla que nos comparte la profesora Catalina, vamos obteniendo una nube de palabras, en la cual las palabras que se van haciendo de un tamaño más grande es las que se van repitiendo entre lo que ustedes responden. Las palabras con un tamaño más pequeño son pues, las que menos están repitiendo, y esto pues nos permite también un poco interactuar con ustedes en función de esos resultados. Bueno, y también decir, profe Gregorio, que la parte de las preguntas es después de esta sección. Es decir, en esta sección nosotros le estamos preguntando a los participantes. Cuando se acabe esta sección, que es muy corta, 2 preguntas, una nube de palabras, más la pregunta que viene, dos preguntas, ya luego entonces el profesor René moderará para coordinar las preguntas que nos hagan del público a nosotros, que quienes tienen levantada la mano para hablar por micrófono y estas cosas. Listo, muy bien. Entonces, en ese sentido, mientras los demás participantes van terminando de responder, podemos ver cómo se nos forma esta nube de palabras. Y entonces vemos que nuestra audiencia responde a la pregunta ¿cómo es la gestión humana al interior de la organización? Vemos que lo que es la palabra regular, falta de dinamismo y poco integrada, tienen una presencia significativa dentro de los asistentes, lo que puede de pronto sugerir que dentro de los estudios podríamos revisar muy bien esa parte. También hay personas que nos dicen que está centrada en algunas actividades, puede ser racional, difusa, plan de carrera, de proceso, separada, puede ser rezagada la gestión humana en algunas empresas, identidad empresarial, de pronto hay ausencia de esa identidad empresarial, la remuneración es justa, nos dicen en algunas empresas. La digitalización de la gestión humana, poco estratégica, instrumental, el plan de carrera, hay algunas partes que es incoherente o por procesos operativa. Bueno, entonces, y ahí se nos puede ir ampliando la red a medida que de pronto vayan teniendo más participación.
Me gustaría preguntarle al doctor Jorge si podemos pasar a la segunda pregunta o dejamos más espacio para que nos sigan brindando respuestas. ¿Podemos comentar ahí algo? Claro que sí, doctor Gregorio. Es que con diferentes palabras podemos encontrar algunas cosas que nos pueden ir dando una síntesis de lo que están planteando nuestros participantes. Por ejemplo, encuentro que el poco integrada también lo puede uno ver de alguna manera con difusa o con muy operativa o muy clasificada, no sé qué podría uno entenderla por allí, muy centrada en actividad, o sea, muy instrumental, como lo veíamos más atrás también en algunas de las que plantean, o muy separada o muy operativa. Entonces van dando como unas ciertas características que uno podría con algún tiempo de allí sacar unos 3 o 4 clúster o grupos de palabras que nos darían una característica que nos permiten enriquecer mucho lo que estábamos planteando hasta ahora, ¿cierto? Pero también vemos, así como vemos cosas que nos dan un desarrollo parcial, vemos algunas que si lo pusieron en un sentido positivo, seguramente es también avances en tipos de empresas, por ejemplo, empresas que están trabajando mucho el liderazgo o el capital relacional, o que están trabajando lo estratégico, según el cabo de por allí, o están trabajando ya la parte de la digitalización. Yo diría que más que digitalizar, está todo lo que tiene que ver con, pues sí que uno esperaría, pero que yo creo que Colombia todavía no ha trabajado mucho con analítica de datos y con todo este tipo de trabajos que posiblemente van a ser son un reto ya y que van a cambiar significativamente el campo de acción de la gestión humana. Sí, bueno, no, profesora Catalina, tú sabes si te están llegando nuevas respuestas y si ves que no, entonces yo creo que podríamos pues seguir a la siguiente pregunta, no sin antes decir pues que allí también se van viendo reflejadas pues como ese sentir de ustedes con respecto a estas temáticas. Por experiencia a veces uno tiende a recordar más las fallas de nuestra organización que a veces, y como humanos también de pronto nos impacta más eso. Así que vemos allí cosas como, por ejemplo, no humana. Esta me llamó mucho la atención. Alguien respondió cómo es la gestión humana en su organización, no humana. A veces cuando somos profesores, profe Gregorio, no sé si le habrá pasado de estos temas, se convierte frecuentemente en un tema, esos cursos a veces se convierten en un muro de las lamentaciones, me ha pasado, porque la gente puede hacer catarsis. Y estamos viendo aquí que todo lo contrario, cuando la empresa se preocupa por estos temas, vemos que hay un impacto en el desempeño, como lo mostramos con una cifra del 39%. En otras palabras, es cuando logramos articular bien estas funciones, eh, podríamos llegar a hablar de un impacto en el desempeño pues, significativo. Profe Catalina, entonces te dejo para la siguiente. Muchas gracias, doctor Jorge y doctor Gregorio, por la realimentación. Van a encontrar una segunda pregunta en sus dispositivos donde dice, de acuerdo pues con su experiencia, se la vamos a responder de acuerdo con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, ¿usted qué le cambiaría a la gestión humana en Colombia? Entonces, ahí ustedes les va a aparecer un recuadro en donde pueden colocar ampliamente la observación que ustedes nos quieran hacer. Ahí ya no es con opciones de varias respuestas, sino que en un solo párrafo ustedes pueden sintetizar, nos pueden dar su opinión o nos pueden, ese sentir, nos lo pueden manifestar a través de ahí. ¿Qué le cambiaríamos nosotros a la gestión humana en Colombia?
Bueno, ahí vemos que nos empiezan a aparecer algunas respuestas. Los invito a los participantes que todavía de pronto no nos han compartido sus valiosas opiniones a que por favor aprovechemos este espacio para poder hacer este ejercicio, ya que Bueno, realmente como investigadores es muy importante conocer todas estas opiniones porque nos dan como un punto de partida para futuras investigaciones. Listo, entonces empezamos con la realimentación. Algunas personas nos dicen que ellos cambiarían en la gestión humana aquí en Colombia la política. Otros que tengan más peso en la toma de decisiones al interior de la organización. Ser humana y adaptada a las condiciones de cada persona y no generalizar como política. En Colombia se requiere una actualización urgente del Código Sustantivo del Trabajo, que esté acorde a las necesidades del país y realidades actuales del mundo. También nos dice que se puede enfocar al bienestar integral, empresa-trabajador, dejar de ser operativa y ser más estratégica. Y contar con más formación académica en los claustros universitarios, y esto haría que se reconozca más en todos los campos profesionales. yo quisiera enfatizar ahí, profe Catalina, a los asistentes que están participando, ya hay 11 respuestas. La forma de responder esta pregunta es ingresar al enlace que se ha dejado en el chat, www.menti.com, ingresan allí, colocan el código y de esa forma les va a aparecer el espacio para que respondan y que al darles enviar, al darle clic en enviar, pues entonces se reciba acá en el software que está utilizando la profesora Catalina su respuesta y aparezca en pantalla. Listo. No sé si de pronto quieran hacer algún tipo de comentario adicional a esta pregunta. Ya les cedo el paso al doctor Jorge, al doctor René. Yo quisiera comentar un par de cosas. Uno, la última reforma de fondo de la normatividad laboral en Colombia tenía una necesidad central y era ponernos a tono con el resto del mundo. Nosotros teníamos una normatividad bastante restrictiva, bastante colocada en un contexto de restricción, pero con la apertura al mundo neoliberal hubo que hacer unos cambios muy fuertes que yo creo que tuvieron unos efectos muy negativos, positivos para algunas cosas, pero negativos para algunas. Por ejemplo, siempre hubo mucho deterioro del trabajo y la relación con la compensación, pero se lograron ciertas cosas de flexibilidad laboral que eran muy importantes en su momento para él. En ese sentido, yo creo que sí valdría un debate, una discusión alrededor, como lo plantea uno de los participantes, de la normatividad laboral en Colombia en el momento, porque la última ya tiene casi 30 años de esa reforma y valía la pena un debate.
Lo que pasa es que los debates en momentos políticos no los van a dar, y pues porque tiene mucha carga allí, ¿cierto? Pero posiblemente después, qué bueno que eso se debatiera y se planteara, aunque alguien diría que precisamente es el momento de hacerlo, ¿no? Porque para saber para dónde se inclinan las tendencias al final. Y hay otro aspecto que no lo mencionaba allí, pero yo quisiera resaltarlo, es que la gestión en general, la gestión empresarial, es muy proclive a las modas, pero sobre todo la gestión humana es muy proclive a las modas. Entonces, algo cayó en moda y se volvió moda en todo el país, no importa si nos sirve o no nos sirve, ¿no? Entonces, la ingeniería, no importa. Veníamos del tema de participación, trabajándolo como 10 años, 15 años, y aparece la reingeniería, que es la negación de la participación de la gente para hacerlo. Y no, eso no hubo, eso fue de una, porque alguien se leyó el libro de reingeniería y eso se volvió, se extendió por todo el país y ya, entonces estábamos en reingeniería y no leyeron por allá en la tercera, faltando una tercera parte para terminar el libro, que decía el 61% de las empresas que han aplicado reingeniería han fracasado. Eso no lo leyó nunca el gerente, pero se quedó con las primeras 20 o 30 páginas en que la reingeniería era el santo remedio para todo y nos causó mucho daño y quebró a mucha empresa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo siento que en eso hay también un reto muy grande para el empresariado. Ahí me da mucho miedo la consultoría llave en mano. Nosotros hacemos, el equipo nuestro hace asesoría empresarial, nosotros no hacemos consultoría llave en mano, hacemos asesoría, o sea, hacemos co-creación de propuestas con la compañía, porque es muy peligroso llevar a la empresa propuestas que vienen de fuera porque han funcionado en otra empresa o en otros países o en otros contextos, ¿no? Y uno tiene que aprender a co-crear lo que uno necesita, ¿cierto? Y allí un buen consultor, un buen investigador puede aportar hartísimo para ese desarrollo. Bien, yo quiero comentar también, agregando allí, efectivamente, cuando hacemos investigación nos cuidamos mucho de dar la receta, es decir, usted como empresario tiene que hacer esto, pero sino más bien con las tendencias que hemos encontrado, venga, que hay que poner cuidado en esta variable, pero entonces cómo en su empresa se puede reflejada esta o tal variable. Quisiera retomar de allí, de lo que nos respondieron los participantes en el chat, alguien que clamaba porque en su organización se tenían buenas prácticas. Sin embargo, les faltaba pensar un poco más en entender el individuo. Y ahí es donde viene el tema de la alineación, que también hablábamos, que aunque no lo trajimos acá en esta diapositiva, sí que la hemos estudiado como variables y en algunos estudios previos, por lo menos que hice en algún momento focalizado en temas de sistemas de producción en empresas manufactureras, veíamos cómo en la medida que los jefes de gestión humana, ayudados por los gerentes de talento humano, se dedicaban también a entender un poco más con quién trabajan, es decir, podemos tener un buen sistema de prácticas de selección, de remuneración, de desarrollo y carrera y todavía no saber con quién estamos trabajando, quiénes son estas personas, qué intereses tienen. Entonces, cuando eso sucede, veíamos cómo el desempeño, que también lo que la pasa a la empresa, era más alto, o sea, había una incidencia significativa allí. Así que como comentarios quiero hacer eso y, profe, pues René. Muchas gracias. Si de pronto me permiten, ya lo que pasa es que la pantalla no me permite ver todas las opciones de respuesta, ya las pude rescatar y me gustaría poder socializarlas. Me parece que este es el espacio pertinente para ese fin, entonces me voy a permitir compartir pantalla y les termino de mostrar los otros resultados. Sí, muy importante. De pronto, a diferencia de la nube de palabras, profesora Catalina, aquí no vimos mucho todas las respuestas, pero bueno, ya van apareciendo allí. Exacto, mire, entonces otra respuesta es cambiar la concepción inicial, integraría esta área en toda la organización, haciendo que esta sea parte fundamental de cada empresa. Otra persona nos dice más formación académica en los claustros universitarios. Esto haría que se reconozca más en todos los campos profesionales. Y aquí hay otras respuestas que nos dice que fuera un tema estratégico. Culturalmente es más importante la caja y los clientes. Su mirada utilitarista, pura gestión humana centrada en el ser que escucha
escuche y sea más empática con las necesidades del trabajador. Mayor liderazgo y participación de los colaboradores de la empresa. Que trascienda más allá de las prácticas para la organización y trabaje un poco más en entender a los individuos, de tal forma que se pueda potenciar tanto la empresa como los empleados. Preocuparse más por crear valor, tanto para las empresas como para los empleados. La articulación de intereses es fundamental para tal fin y llegar a seguir los pasos de países desarrollados. Y que tenga más relevancia en las organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Catalina. Muy bien. Veo que también quiero informarles que en el chat está ya puesto el link para que puedan registrar la asistencia al evento. Por favor, no lo olviden, es importante. Y vamos a dar paso entonces a algunas de las preguntas. Por ejemplo, a José Miguel Preciado, que tiene la mano levantada. Por favor, los que quieran preguntar pueden levantar la mano. Entonces, escuchamos a José Miguel, por favor. Bueno, buenas tardes. Saludo a Gregorio, muy conocido, muy de la casa de la Universidad de Antioquia, del Grupo Compor. Yo creo que ahí queda, a mí siempre me ha generado una inquietud y hoy en día pues con todos estos ejercicios, y yo creo que Jorge lo hacía en un comentario, es el de gestión humana no tiene por qué perder la visión financiera de la organización. Y en los programas de maestría generalmente no se forma en la parte de la lectura financiera de lo que es el impacto de las personas en el valor agregado en términos de la riqueza o en términos financieros. Entonces, pues a mí me queda ese vacío porque pues lo hicimos yo creo que Gregorio nos participó de la formación o de la estructura del programa de gestión humana en el Grupo Compor allá en la Universidad de Antioquia, y lo sacaron, eliminaron la formación financiera y hoy en día nos dicen a nosotros que tenemos que tener una visión global de la organización, pero si no, desde el papel de la gestión humana no sabemos cómo leer una empresa desde el punto de vista financiero, pues no tenemos la capacidad de análisis de impacto. Y eso era lo que quería como comentar, y yo creo que Gregorio fue uno de los críticos de nuestro programa cuando estábamos organizando el currículo de gestión humana. Y qué gusto saludarlo nuevamente. Muchas gracias, José Miguel. De verdad que rico volverte a ver. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que uno de los pecados que se comete en la formación, en la empresa, en la academia de la gente de gestión humana, es que se le forma fundamentalmente en lo humano. Y claro, pues eso es fundamental y esa es la esencia misma, ¿cierto? Pero es que gestión humana tiene que ver con todos los aspectos de la empresa. Gestión humana tiene que ver cómo aporta la EBITDA, por ejemplo. Y para eso tiene que entender de que estamos hablando de la generación de riqueza, de la generación de valor en la compañía, ¿cierto? Pero tiene que aportarle a la innovación. Entonces tiene que entender la innovación y qué es eso, porque eso es una palabra bonita que la sacamos a relucir para quedar bien parados en cualquier momento. Y cuando le dicen a uno, bueno, y dígame los 5 componentes en que gestión humana tendría que aportar obligatoriamente en innovación, pues ahí nos quedamos porque no lo tenemos digamos en el discurso, pero no en la formación que estamos dando a nuestros, sobre todo magíster y a los doctores, ¿cierto? Pero claro, en el pregrado también uno debía dar un poco de eso. Toda la métrica, o sea, todo lo de medición, nos hemos quedado cortos. Yo estoy trabajando ahora mucho lo de People Analytics o Workforce Analytics. En este momento estamos en el doctorado haciendo un par de investigaciones sobre ese tema, en la línea precisamente de gestión humana. Entonces tenemos 2 líneas, una de gestión humana y otra de gestión de la información. Entonces estamos trabajando conjuntamente en las 2 líneas en un proyecto de investigación alrededor de eso, y vemos que le hemos dejado el tema de analítica a los ingenieros. Y eso está bien porque ellos lo manejan muy bien, pero ellos no tienen por qué saber de gestión humana.
Entonces, cuando entra gestión humana, allí se queda corta y no es capaz de comunicarse con el ingeniero en los términos que el ingeniero lo necesita uno para poder él trabajar ese tema específico. Yo he tenido que revisar 4 o 5 proyectos de MinCiencias de analítica aplicada a gestión humana y veo que la parte de ingeniería está muy bonita, muy bien trabajada, pero el humano se queda corto, o sea, eso ahí muere. Igual la parte financiera, igual en mercados. Yo creo que si uno no entiende la parte de mercado, la parte de marketing de la organización, ¿cómo puede trabajar orientación al mercado, que es un tema cultural? Eso no es un tema de mercadeo, un tema de cultura organizacional, por ejemplo. Pero si uno no entiende la concepción de mercado, no va a ser capaz de trabajar un tema orientando precisamente en la empresa gestión humana a aportarle, a soportarle a mercadeo, que me sorprendió mucho el resultado que vimos. El de innovación y desarrollo no me sorprende porque es prácticamente nuevo, pero mercadeo ha sido un área clave desde hace 60, 70 años en la literatura de gestión. Y veo que nos hemos quedado dormidos un poco en ese aspecto. Pero aprovecharía también ese punto tuyo que la planteas específicamente en finanzas y yo daría extensivo a muchos otros campos. Jorge, pues que es experto en la parte de logística, en la parte de operaciones, pues él lo ha estado llevando un poco también esa formación y está haciendo su tesis doctoral precisamente bajo temas asociados con eso y gestión humana tiene muchísimo por aportar ahí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ese concepto socioestratégico, profe René, antes de darle la palabra a alguien que está levantando la mano, yo quisiera pues, reiterar que en el chat está el enlace para que por favor diligencien la asistencia y en el correo que registren allí se les devolverá o se les enviará la grabación del evento. Veo que han registrado asistencia hasta ahora 15 personas, aunque llegamos a tener más de 40 conectados, entonces es importante pues que registren la asistencia. El profe René. Profesor René. Gracias. Tenemos a Norbey Leonardo, que quiere hacer una pregunta. Por favor, Norbey, adelante. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, sí, te escuchamos. Ok, bueno. Me parece muy importante. Yo curso actualmente el programa de Ingeniería Industrial y pues también soy gerente de una empresa, de una pyme y trabajo para una multinacional minera. El tema del recurso humano se hace importante pues porque al final es el talento el que nos desarrolla, ¿cierto? Las grandes compañías. Y mi pregunta es la siguiente, y me queda muy vago de pronto en las bibliografías de pronto que no encuentro, son las métricas que yo debería optar para manejar mi departamento de recursos humanos. Y es porque yo lo he vivido cuando uno va a defender un presupuesto ante una junta de socios, es muy complicado de pronto sustentar ese recurso y al final todas las áreas se mueven con recursos. Entonces mi pregunta es ahí, ¿qué métricas yo debería iniciar o empezar a tomar o empezar a ver para poder gestionar, digamos, en la misma área de esta humana? Dale, Jorge. Vale, sí. Efectivamente es muy difícil, sobre todo en este tema de intangibles, cuantificar el tema del impacto, porque regularmente esas métricas son difíciles, Yo recomiendo por lo menos hacerlo de una manera indirecta, es decir, a veces, de un lado, hay una gráfica que me gusta mucho y que se puede construir fácil, es cuánto valen las empresas más exitosas del mercado en activos, es decir, cuál es lo tangible y si usted la fuera a vender, ¿en cuánto la podría vender? Regularmente el valor oculto o valor intangible de las organizaciones se multiplica por 10, por 15. ¿Sí? Entonces uno desde allí tiene que empezar a hacer ver a gerente que hay unos intangibles que es difícil hacer esa relación, pero que cuando los comparo con empresas que han sido exitosas, pues se ven que allí están presentes. Eso de un lado. De otro lado también está la investigación. Fíjate que aquí estábamos dando, por ejemplo, algunas cifras. Y es como, a partir de una muestra de 465 empresas, podemos ver que el desempeño de la empresa es explicado en un 39 punto algo %. Resulta que en la literatura investigativa
hay muchas investigaciones que han llegado a resultados similares y que le agregan otras variables, ingredientes que tienen que ver con la gestión humana. Entonces, la literatura investigativa tiene allí un papel influyente en defender eso. ¿Por qué? Porque la literatura investigativa, al estar publicada en revistas científicas, se someten a un proceso de arbitraje que valora la rigurosidad con que se fue desarrollando ese conocimiento. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las vacunas. No hay ninguna vacuna que se les dé la aprobación si no han sido publicados sus resultados en una revista científica de alto nivel. Entonces, uno ve empresas, y lo digo con conocimiento de causa, en los que el gerente incluso llama y nos pregunta, mira, necesitamos un practicante para que busquen bases de datos, información sobre tal tema. Pero esas empresas llegan a ser realmente distintivas, sui generis, ¿sí? Porque además de ver lo que pasa en el entorno en términos prácticos, también se van al entorno investigativo y buscan. ¿Vale? Entonces allí en la literatura investigativa hay una fuente pues también de argumentos para defender ciertas posiciones y ciertos proyectos de gestión humana, profe Gregorio. Sí, yo les recomendaría a Norbey, hay un libro que está traducido al español, ya tiene varios años, como de comienzo de este siglo, que es El ROI del capital humano. Ese libro trabaja todo el libro dedicado a indicadores para medir toda la rentabilidad sobre la inversión desde la perspectiva de capital humano. Ahí la locura es que le ponen a uno tantos indicadores que uno tiene que tener la capacidad para identificar cuáles son las que yo necesito y cuáles son los que me sirven, ¿cierto? Y en la revisión que hicimos inicialmente de Workforce Analytics o analítica aplicada a la gente, a las personas, en varios de los artículos de autores muy reconocidos de gestión humana, comienzan haciendo precisamente una revisión de las mediciones, o sea, cómo se ha trabajado en medición, y esos son trabajos muy recientes, son trabajos casi todos del 2015 hacia acá, de 2015 hacia 2020, hay muchos trabajos de investigación, ya no son libros de texto como sí lo es el ROI del capital humano, sino de proyectos de investigación en que ellos han hecho unas revisiones de literatura y va a encontrar muy buenos indicadores. Obviamente el trabajo de uno es de eso que me sirve a mí y que puedo utilizar, pero creo que hay unos desarrollos muy grandes en algo que hasta hace muy poco, hasta finales del siglo pasado, era un dolor de cabeza encontrar una medida de rentabilidad desde la gestión humana. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Es a cargo de Eduardo Toro. Eduardo Toro, por favor, adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Señor. Bueno, en el caso del recurso humano en las empresas, por regular, se toma muy poco tiempo para tomar esa decisión de entrar un capital humano. Por regular, las decisiones son tomadas pues, por una o dos personas y no hay un estudio profundo. Hay un estudio en el cual se vea reflejado, porque he visto empresas que toman a veces 2, 3 meses, donde hay personas que te contratan, finalmente pues se toman muchos requerimientos para poderlas emplear. Finalmente, para poderlas sacar, pues se toman su tiempo. Y por regular la gente sale por sí, no porque lo saca. Entonces digamos que es proporcional a lo que está. ¿Existe alguna teoría sobre esta parte en la cual las empresas, más que todo latinoamericanas, no se toman su tiempo para emplear a las personas? Sí, la parte de atracción de talento sobre todo y la selección en términos generales tiene literatura muy reconocida y hay trabajos muy buenos a nivel de investigación en el mundo, ¿cierto? En América Latina ya es un poco más restringido, pero también hay algunos trabajos en donde pues el lío es saberlos encontrar, saberlos buscar. En general, ¿qué se plantea alrededor de la selección? Que hay unas ciertas características, ciertas condiciones que pues nosotros no entramos aquí a detallarlas, pero nosotros identificamos para cada una de las prácticas, identificamos 5 características fundamentales para medir cada una de estas variables. Voy a poner solamente una en el caso de selección. El error más grande que yo puedo hacer es el concepto universalista de selección.
No, apliquemos cualquier técnica que es igual para todas y podemos tener técnicas muy buenas de técnicas de aplicación o técnicas sociométricas o técnicas psicométricas, pero si no lo hago la selección con base en mi necesidad específica, en mi estrategia, o sea, yo tengo que seleccionar con base en la estrategia que yo tengo. Y eso es válido para cualquier cargo en general, ¿cierto? Pero hay unos cargos que son claves, obviamente, y que debo tener muy clara la estrategia. En ese sentido, cuando yo subcontrato completamente un proceso, pierdo la posibilidad de trabajar con base, por ejemplo, en la cultura de la empresa. Yo tengo que seleccionar también asociado a la cultura, a la estrategia, a la posibilidad o no, el foco no de la ¿cómo se llama? De tener la innovación como eje de la empresa. Si yo, por ejemplo, en mi empresa hago trabajo en equipo más que trabajo individual, debería seleccionar pensando en trabajo en equipo. Yo puedo seleccionar el mejor trabajador, pero resulta que no encaja en una cultura de trabajo en equipo, pues he hecho dos cosas muy buenas. Trabajo en equipo muy bueno y selección muy buena, pero es una combinación mortal para la compañía, porque no le sirve ni para el uno ni para el otro. Entonces yo pensaría que eso allí hay que hacer una ejercicio muy interesante desde el conocimiento de la organización. No solamente desde el conocimiento de la técnica, claro, el experto, y en eso pues hay centros especializados en hacer selección, y pues se han corregido mucho de esto. Pero yo creo que allí la participación de la empresa y de diferentes niveles de la empresa, o sea, claro, el psicólogo es una persona clavísima allí en la elección, pero el ingeniero que está en la planta que va a ser su jefe, o el gerente de mercadeo que va a ser su jefe, tiene mucho que decir en un proceso de selección. Okay. Gracias, profesor Gregorio. Bueno, no tenemos por ahora más preguntas. Sí, hay otra persona que tiene levantada la mano. Es Edward. A ver, a Edward. El mismo Edward, sí, que acabo de hablar. Yo aprovecho para agregar allí, ya que no hay más manos levantadas, que efectivamente casi que por definición la gestión humana no solamente busca seleccionar, sino también retener. ¿Y qué pasa? Pongamos el caso de una empresa famosa, muy conocida como Apple, ¿sí? Que nos suministra las Mac y los iPhone y toda esta cantidad de productos que ha llegado a ser pues tan reconocida. Cuando vivía Steve Jobs incluso, tenía en su cuadro de mando, en su mapa de indicadores estratégicos, el porcentaje de rotación o digámoslo, de retención. Y era uno de los más bajos. Se preocupaban realmente por retener a la gente. Y claro que retener a la gente en términos de porcentaje no es por decreto, es el resultado de hacer todo un trabajo detrás, que empieza en la selección, como bien lo decía el doctor Gregorio, porque yo podría fallar en la selección y traer a alguien que no articula con mi cultura o con mis objetivos. O también en las demás prácticas yo podría hacer que esa persona, siendo idónea, no se quiera quedar en la organización, porque hay otras prácticas de gestión humana, como bien lo decíamos acá. Nosotros abordamos las prácticas funcionales, pero también hay prácticas emergentes, y Edward hablaba un poco de la desvinculación también. Claro, hay una práctica como el outplacement, se le llama así porque se ha denominado principalmente en inglés, y es como yo también, cuando llegan esos casos, por una razón o por otra, tengo todo un montaje en la empresa, una práctica que tiene por objetivo hacer una salida, llamémoslo, decorosa y motivante de la persona en la organización, y que además esa salida le brinda unas ciertas posibilidades de seguir en su propia carrera. Entonces, esas son prácticas también ya avanzadas que no tocamos acá, pero que existen, y lo que hablamos fue fundamentalmente sobre las prácticas funcionales. Muy bien. Volvió a levantar la mano José Miguel. No sé si quiere hacer... Sí. No, es que de acuerdo a lo que dice Jorge ahí en la última parte, pues uno ya con sus canas, pero tiene una relación muy directa con lo que acaba de comentar. Y es que generalmente en la época de nosotros, las relaciones de trabajo eran muy determinadas porque había un cierto horizonte de estabilidad.
sea, uno entraba y tenía una cierta garantía de que si hacía las cosas bien, tenía la posibilidad de trabajar los 20, 25 años. Pero cuando ya hoy en día se dan estas condiciones, el retener es una gestión muy delicada porque exige de muchas relaciones y de mucha interacción. Y las personas no todas tienen igual expectativa, ¿cierto? Yo hoy en día los muchachos no están los jóvenes no están por plata, están muchas veces por acumular un cierto recurso para ir a pasear y a conocer el mundo. Entonces son cosas interesantes en ese sentido de cómo ha ido evolucionando el modelo y lo que decía Gregorio, pues hoy en día no es el gestión humana el responsable de decir este va para allí, este va para allí, porque generalmente las personas se tienen que adaptar es a quien va a ser el responsable de su gestión, el de mercadeo, el de finanzas, el de producción, el de logística, ese será el que da el valor agregado a la selección. Entonces es complicado, eso es parte de un ejercicio bien interesante y sí, Jorge, ese cuento es duro porque son transiciones que uno pensaría que la tradición sigue vigente y no, hay que cambiar y hay que hacer rupturas. Así es. Muchas gracias, José Miguel, por la participación, muy interesante aporte. Entonces, bueno, creo que ya no tenemos más preguntas y también se nos acabó el tiempo, son 5:32. Entonces, podemos, si está de acuerdo, profesor Jorge, ya concluir, invitándoles finalmente a que los que no han registrado la asistencia lo hagan, por favor, y concluiríamos entonces ya este foro que ha sido muy interesante, un espacio muy agradable. Muchas gracias a todos por las preguntas, por la participación, a nuestros invitados, el doctor Gregorio, doctor Jorge, gracias por sus presentaciones. Creo que nos han aportado ideas muy interesantes y también hemos podido de esta manera transmitir al auditorio lo que hemos encontrado, lo que hemos hallado a través de este proyecto de investigación y de las encuestas aplicadas a lo largo de todo el país. Entonces, pues gracias, profesor Jorge. No sé si quiere terminar con decir algo o concluimos. No, igualmente, dar las gracias a todos los participantes, quienes permanecen conectados, quienes no han diligenciado la asistencia, por favor, diligenciarla para devolverles también la grabación. Creo que hemos cumplido en el tiempo, son las 5:32, y estaba planeado para 1 hora y media y es lo que llevamos. Gracias también al profesor Gregorio y nuevamente a los estudiantes, profesores que nos han acompañado en este proceso de investigación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los participantes, a las preguntas que nos hicieron, a los comentarios, a la respuesta, a los cuestionarios que nos dan retroalimentación para reforzar también los resultados de la investigación. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos, muy amables y gracias. Gracias.